Buenos días. En esta presentación voy a exponer el informe ejecutivo de riesgos de ciberseguridad realizado para Logiflex Solutions, que es el caso en el que estuvimos trabajando durante este semestre. Entonces, el objetivo es mostrar de forma clara y enfocada la toma de decisiones para ver cuál es el nivel de exposición de la organización frente a sus activos de información más críticos, qué patrones de riesgo se evidencian y qué recomendaciones concretas entonces se van a proponer a la junta directiva. Eh, en este caso, toda la presentación está basada en la matriz de análisis de riesgos desarrollada en el anexo 3 y alineada con los marcos como ISO 31000, 27001 y la guía NIS. Entonces, tenemos que Logiflex Solution es una organización cuya operación logística depende de manera directa de sus sistemas de información, desde la gestión de clientes hasta la trazabilidad de envíos y la facturación. En ese contexto, entonces, se seleccionaron 10 activos de información considerados como críticos y sobre ellos se construyeron 20 escenarios de riesgo, lo que se presentó eh, aquí de pronto no es un informe técnico detallado, sino una lectura ejecutiva de esos resultados. Entonces vamos a ver cuál es el nivel de riesgo, dónde se concentran las exposiciones más preocupantes y qué tipo de decisiones se deberían priorizar desde la alta dirección. El análisis no se hizo en el vacío, sino siguiendo marcos ampliamente reconocidos como el ISO 31001, el cual aporta la lógica general de la gestión del riesgo, entendida esta como un proceso sistemático de identificación, análisis, evaluación y tratamiento. Por otra parte, la ISO 27001 y 27002, entonces ya vienen a aterrizar estos principios al ámbito de la seguridad de la información, perdón, definiendo requisitos de un sistema de gestión y un catálogo estructurado de controles. Finalmente, las publicaciones NITS SP800-30 y la SP800-37, entonces vienen a orientar cómo evaluar el riesgo, cómo estimar el impacto y la probabilidad y cómo articular todo esto dentro de un ciclo de gestión. Entonces, sobre esta base se construyó la matriz que estamos analizando en este momento. Metodológicamente, digamos que cada escenario se valoró combinando impacto y probabilidad de vulneración. El riesgo neto se calculó con una fórmula sencilla, pero digamos que es coherente con los marcos de referencia. Entonces, esto es el impacto multiplicado por la probabilidad. A partir de allí, se estimó el riesgo residual, es decir, el riesgo que permanece después de considerar los controles existentes o de aplicarlos, y aplicando un factor de reducción asociado a la gestión actual del riesgo, con esos valores, digamos que se asignaron niveles de aceptación de riesgo como inaceptable, que superan claramente la tolerancia de la organización y los riesgos moderados que pueden gestionarse de pronto de una forma más planificada, siempre que se tenga un monitoreo adecuado. Entonces vamos a ver si miramos la fotografía general del portafolio. Entonces tenemos 10 activos analizados, tenemos 20 riesgos valorados, de ellos 4 se clasifican como inaceptables, es decir, aproximadamente un 20% del total, y 16 se encuentran en un nivel moderado. Los valores numéricos de riesgo neto oscilan entre 9 y 96 y el riesgo residual, perdón, y el riesgo residual se mueve entre 5 y 48. Eh, Digamos que esto nos viene a indicar que aunque los controles reducen el nivel de exposición, todavía vienen a persistir de pronto varios escenarios en bandas de criticidad media y alta que de pronto merecerían una cierta atención y que sobre todo entonces estas decisiones de pronto deben ser un poco más claras en términos de tratamiento. Bueno, por otra parte, entonces cuando desagregamos el riesgo por activo, entonces aparece un patrón ya más claro en donde el servidor de Linux Ubuntu y el sistema de Oracle CRM, entonces concentra la totalidad de los riesgos inaceptables y presentan entonces valores de riesgo residuales más altos. Digamos que el resto de activos, como copias de seguridad, el GLPI, la facturación electrónica, la nómina, el router VPN, la red interna, el Nextcloud y el manual de el SGCI, tienen riesgos que se ubican en niveles moderados. ¿Qué significa esto? Entonces, que desde la perspectiva de una junta directiva, hay dos focos críticos que se deben tratar como prioridad.
Entonces, la plataforma de infraestructura base y la aplicación del negocio que concentra entonces los procesos de la relación con clientes. Perdón. En cuanto a las amenazas, el escenario que más se repite es el acceso no autorizado. Entonces, esto incluye tantos escenarios accesos, perdón, indebidos a aplicaciones de negocio como el propio CRM. Eh, en segundo lugar, entonces aparecen los errores de administrador que reflejan el rol del factor humano. Aquí en este caso, entonces, es la configuración y la operación de la infraestructura. Y digamos que a esto le podríamos sumar las amenazas de malware y de divulgación de información, especialmente, digamos que en plataformas de colaboración y almacenamiento. Hay, digamos que otros eventos menos frecuentes, pero igualmente relevantes. Entonces, estos vienen a ser como los incendios, la pérdida de equipos o fallos de comunicaciones. Digamos que en conjunto, el mensaje es que la empresa enfrenta un perfil de amenazas muy alineado con las tendencias globales, digamos que son el tema de credenciales, el privilegio y privilegios mal gestionados y errores operativos, y digamos que un tanto el software malicioso. En esta fase, todos los riesgos identificados entonces se han abordado con una estrategia de mitigación, mas sin embargo no se ha optado por aceptar o transferir o eliminar ninguno. ¿Qué significa esto? Que al menos en el plano de diseño, la organización está asumiendo una postura activa frente al riesgo. Entonces, y si lo miramos de, digamos, del tipo de controles, entonces digamos que predominan aquí claramente los controles tecnológicos, como el hardening de servidores, la gestión de parches, el anti-malware y los controles de acceso. Digamos que estos vienen a complementarse con los controles organizacionales, como políticas, procedimientos y segregación de funciones, y con algunos controles físicos, como por ejemplo, en el centro de datos, la combinación, digamos que aquí ya sería un poco más coherente, digamos que con un enfoque de ciberresiliencia, siempre y cuando, digamos, se haga un seguimiento a la efectividad real de estos controles. Digamos que a partir de este análisis, entonces se plantean 5 líneas de acción para la junta directiva. Entonces, la primera es priorizar la intervención sobre el servidor Linux y el CRM. Eh, Aquí digamos que lo pueden tratar como un proyecto específico con presupuesto, cronograma y responsables que cubra el endurecimiento, los parches, el monitoreo, la autenticación reforzada. La segunda línea es consolidar una estrategia de gestión de identidades y accesos de carácter corporativo que pueda renunciar entonces al mínimo, perdón, los accesos indebidos. En tercer lugar, es necesario, digamos, rediseñar los procesos de administración y operación para disminuir los errores humanos con procedimientos formales, revisiones por pares y menos tareas manuales en áreas críticas. La cuarta recomendación, entonces, digamos, aquí apuntamos a aumentar la ciberresiliencia mediante el monitoreo centralizado, controles hacia fugas de información y un esquema robusto de copias de seguridad, digamos que con pruebas periódicas de restauración. Finalmente, entonces, eh, proponemos reforzar la gobernanza del sistema de gestión de seguridad de la información, asegurando que la documentación y las prácticas estén alineadas y se mantengan, digamos, en todo momento bajo un control de cambios. Ya para cerrar el ejercicio, entonces, la gran reflexión que nos da o que nos deja el ejercicio, entonces nos permite construir una visión, digamos, integrada del riesgo de ciberseguridad sobre los principales activos de la empresa. Digamos que el hallazgo más importante es que la exposición no está dispersa por igual, sino digamos que se concentra en dos plataformas críticas, el servidor Linux y el CRM. El resto de activos, digamos que se mantiene unos riesgos moderados y deben gestionarse, pero pues no alcanzan los niveles de criticidad de estos puntos focales. También es importante indicar que las amenazas que aparecen como acceso no autorizado, errores de administrador, malware y fuga de información, estas son las que hoy en día marcan la agenda en la mayoría de las organizaciones. Eh, a partir de acá, entonces, digamos que el siguiente paso ya no sería un paso técnico, sino más estratégico. Y esto es que la junta directiva entonces llegue a tomar la decisión, una decisión concreta de priorización, inversión y gobierno de seguridad. Digamos que en esta forma de riesgo se mantenga dentro de los niveles aceptables y el riesgo pueda seguir creciendo sobre una base tecnológica un poco más segura y resiliente. Agradezco a todos pues la atención prestada y muchas gracias.